Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez con un vídeo sobre la ley de Lenz, que nos va a decir el sentido de la corriente inducida. Bien, es un concepto que a veces os causa problemas, pero vais a ver cómo lo vais a entender perfectamente. Y es una cosa que es muy importante para los problemas de corriente inducida, de electromagnetismo, bueno, y vamos a ver cómo hacemos ese sentido de la corriente inducida para que no tengamos ningún problema. Bien, ¿qué es lo que nos dice la ley de Lenz? Bueno, pues lo que nos dice la ley de Lenz es que va a aparecer una corriente inducida en el sentido que contrarreste la variación de flujo producido en el inductor. Es un poco trabalenguas. Vamos a verlo en casos prácticos para entenderlo bien. Lo primero que tenemos que saber es lo que es el flujo. El flujo, vamos por aquí, es B por S, es el producto escalar de B por S. Sería B por S por el coseno del ángulo que forma. Es decir, B es el campo magnético y esa es la superficie donde está ese campo magnético. Bueno, pues muy bien. Lo que quiere decir es lo siguiente. Si el incremento de flujo, si la variación de flujo es distinto de cero, pues va a existir una corriente inducida. Que es lo que vamos a ver el sentido. Si la variación de flujo es distinto de cero. ¿Qué quiere decir la variación de flujo es distinto de cero? Pues que ese flujo varía. ¿Cómo puede variar ese flujo? Pues bien, o porque varía el campo magnético, o porque varía la superficie, o porque varía el ángulo del vector campo magnético por el vector superficie. Entonces vamos a ver en estos casos qué es lo que ocurre. Bueno, pues bien, entonces, cuando hay el flujo, va a existir esa corriente inducida. Por lo que dice la ley de Lenz es que esta corriente inducida va a llevar un sentido que tiende a contrarrestar esa variación de flujo. Vamos a ver lo que es muy sencillo. Vamos a ver cuál es el campo magnético que crea un hilo conductor. Sabemos que es esto, ¿no? Mu sub 0i partido 2πd, donde d es la distancia desde el hilo al sitio donde está el campo magnético. Entonces, vamos a ver estos casos. En primer lugar tenemos un hilo conductor con la intensidad que va hacia arriba y aquí tenemos una espira rectangular que se va acercando. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a ver primero cómo sería el sentido del campo magnético que crea el hilo conductor. Para eso usamos la regla de la mano derecha. Nos ponemos así. El pulgar, voy a guardar el rotulador, el pulgar sería el sentido de la intensidad. Y estos dedos me van a dar el sentido del campo magnético. Con lo cual, fijaos, yo pongo el pulgar hacia arriba y los dedos ¿qué hacen? Entran aquí. Con lo cual, el campo magnético, en este caso, va a ser el campo magnético que crea el hilo. Vamos a ver en este caso. En este caso, ¿cómo sería? Pues sería igual. El campo magnético que crea el hilo conductor va a ser así. Este va a ser, vamos a llamar B, que crea el hilo. El B, que crea el hilo conductor. Y en este caso, voy para acá, cuidado, fijaos, esto sería así, y ahora, a ver, si lo hacemos esto así, con lo cual, fijaos, en este caso el campo magnético sería saliente. Si es saliente lo representamos así. Este sería el B del hilo. Entonces, con esto sería entrante y aquí sería saliente. Ese sería el campo magnético. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre. Fijaos, como el campo magnético es mu sub 0i partido 2πd, aquí ¿qué ocurre? Esta es la distancia d. Esta distancia d, en este caso ¿qué ocurre? Esta distancia d, si se va moviendo hacia acá, esta distancia d va disminuyendo. Si esa distancia d va disminuyendo, como esto es el denominador, ¿qué va a ocurrir con el campo magnético del hilo? El campo magnético del hilo, si el denominador disminuye, el campo magnético del hilo lo que va a hacer va a ser aumentar. Pues, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la corriente inducida debe crear un campo magnético que contrarreste este aumento. Entonces, según esto se va moviendo para acá, cada vez va a haber más líneas entrantes, con lo cual el campo magnético que debe crear la corriente inducida debe contrarrestar ese aumento. ¿Cómo? Creando campos magnéticos salientes. Este sería el B que crearía la corriente inducida. ¿Para qué? Para contrarrestar ese aumento. Entonces, ¿cómo va a ser ahora? ¿Cómo va a ser la corriente inducida? Pues muy fácil, hacemos lo mismo. Vamos a coger un lado de la espira. Por ejemplo, este aquí, que es el más sencillo. Y vamos a hacerlo o bien hacia arriba, tiene que ser o bien hacia arriba o bien hacia abajo, para que el campo magnético resultante sea eso. Utilizamos la regla de la mano derecha. Entonces vemos
que si la corriente va hacia arriba, dentro de la espira el campo es saliente, que es lo que ocurre aquí. ¿Lo veis? Sin embargo, si fuese hacia abajo, aquí el campo magnético sería entrante, y no me interesa, yo quiero que sea saliente. Con lo cual, el sentido de la corriente inducida va a ser este. Este va a ser la corriente inducida. Con lo cual, esto va a ser, la corriente va a llevar este sentido. Y decimos que es un sentido antihorario. Vamos a verlo con el siguiente. Como siempre os digo en clase, con el primero nos quedamos así un poco y decimos, joder, que haya lío tal. Con el siguiente vais a ver que ya lo tenéis clarísimo. Vamos a hacer el mismo razonamiento. Hemos visto que el campo que crea el hilo, fijaos, es entrante, ¿no? Aquí la espira se va alejando. ¿Qué ocurre? Pues si se va alejando, D va aumentando, ¿no? Porque D es esta distancia. Si D va aumentando, si el denominador aumenta, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que B disminuye. Y si B disminuye, que aquí no he insistido para no liaros, pero aquí vamos a verlo, si B disminuye, lo que ocurre es que si B disminuye, como la superficie es constante, no hay variación de ángulo ni nada, lo que va a ocurrir es que el flujo disminuye. El flujo disminuye. Tenemos que crear una corriente inducida que contrarreste esa variación de flujo. Esa variación de flujo. Es decir, aquí lo que va a ocurrir es que el flujo también disminuye. Aquí el flujo aumentaba. Entonces, el flujo también disminuye. ¿Cómo podemos hacer que el flujo no disminuya? Pues contrarrestando esta disminución. Entonces, si cada vez que vamos para allá, cada vez hay menos líneas entrantes, lo que queremos hacer, ¿qué es? Pues que siga habiendo el mismo número de líneas entrantes. Entonces, lo que vamos a hacer es, tiene que aparecer, ese va a ser el campo que crea la corriente inducida. ¿Por qué? Porque este campo tiende a contrarrestar esa variación. Si yo aquí tenía 30 líneas de campo entrantes, vamos a suponer, según me alejo, voy a tener 29, 28, 27, pues si quiero seguir teniendo 30, deben aparecer líneas entrantes, al contrario de aquí. Aquí cada vez tenía más, pues lo que tengo que hacer es disminuir esa cantidad de líneas, creando líneas de campo en sentido contrario, en este caso, para que se contrarrestase. Bien, entonces, una vez que tengo aquí este campo magnético B, vamos a ver cómo es el sentido, o bien ascendente o bien descendente. Empezamos suponiendo que es ascendente. Si es ascendente, fijaos, el campo magnético sería saliente, que no me interesa. Lo que quiero es que sea entrante, con lo cual esta posibilidad no va a ser posible. Para que sea entrante, me pongo aquí, fijaos, me pongo aquí, y aquí veo que efectivamente es entrante. Lo vemos, ¿no? A mí no me veis muy bien, me veis la mitad, pero lo digo, lo importante es que veis la mano, ¿no? Entonces, sería así, así, y así, y así, ¿no? El sentido de la corriente, lo veis, ¿no? En este caso lo vemos mejor. Mano derecha, aquí intensidad, y los dedos sería el campo magnético. Entrante, este sería la corriente inducida. En este caso decimos que tiene sentido horario. Bueno, pues vamos a ver aquí. ¿Qué va a ocurrir aquí? Aquí lo que va a ocurrir es que la espira lleva una velocidad que es paralela al hilo. En este caso, la intensidad del hilo era hacia abajo, por eso esto era saliente, ¿no? Esta sería D. ¿Qué ocurre? Si esta espira va paralela al hilo, ¿qué ocurre con este D? Que esta distancia es constante. Si la distancia es constante, ¿qué va a ocurrir? Pues que B va a ser constante. Y si B es constante, si el campo magnético es constante, ¿qué va a ocurrir? Pues como no hay variación de superficie, ni de ángulo, ni nada, el flujo va a ser constante. Si el flujo es constante, ¿qué quiere decir? Que el incremento de flujo es cero. La variación de flujo es cero. El flujo permanece constante. Y si no hay variación de flujo, pues entonces ¿qué va a ocurrir? Pues que no va a existir corriente inducida. En el caso en el que el flujo es constante, o lo que es lo mismo, la variación de flujo es cero, no existe la corriente inducida. Bueno, pues estos serían tres casos. Ahora podéis practicar pues haciendo este caso con intensidad hacia abajo, haciendo este caso con intensidad hacia abajo, etc. O que la intensidad crece y esas cosas que muchas veces hemos hecho más casos en clase, pero ahora pues el vídeo ya está hecho, como siempre vuestro turno, os toca practicar y recordad que la clave para aprender es comprender. Adiós.